¿Qué es la pobreza? Hay una definición clásica de este término. La pobreza es una característica de la situación económica de un individuo o de un grupo social, en la que no pueden satisfacer una determinada gama de las necesidades mínimas necesarias para la vida, la conservación de la capacidad de trabajo y la continuación de la familia. En palabras simples, la pobreza es la ausencia de un mínimo de medios para la existencia de un individuo en un determinado país o lugar en un momento determinado. Las causas de la pobreza son variadas, por ejemplo, económicas, como desempleo, desigualdad económica, bajos salarios o baja productividad; socioeconómicas, como discapacidad, vejez o alta tasa de morbilidad; demográficos, como familias monoparentales o superpoblación; calificaciones educativas, como un bajo nivel de educación o una formación profesional insuficiente; y finalmente, políticos, como conflictos militares o migraciones forzadas. Un concepto de una subcultura de la pobreza apareció a mediados del siglo XX. La esencia de esta teoría es que las personas se vuelven pobres no solo porque carecen de fondos, sino debido a un sistema de valores ya formado y al miedo permanente a la pobreza. En otras palabras, los pobres como miembros de la sociedad están constantemente bajo la opresión de la pobreza, lo que a su vez conduce a la formación de una subcultura autónoma. Esto se debe a que los niños ya crecen en ese entorno y, en consecuencia, su comportamiento y actitud reproducen constantemente el sentimiento de no poder salir de esta clase más baja de la sociedad. Estas personas tienen una sensación persistente de pérdida de los sistemas de valores, impotencia, dependencia y falta de pertenencia. Son como extranjeros en su propio país, convencidos de que las instituciones existentes no satisfacen sus intereses y necesidades. Junto con el sentimiento de que sus intereses no están representados en las estructuras estatales, se expresa ampliamente un sentimiento de su propia inferioridad desde el punto de vista del bien público. Esto es absolutamente cierto en los países latinoamericanos. Por ejemplo, en los habitantes de los barrios marginales de la Ciudad de México, que no constituyen un grupo étnico o racial separado y no están sujetos a una discriminación racial. Los representantes de la cultura de la pobreza muy a menudo no sienten sus raíces. Estos son marginados que solo conocen sus propios problemas, ven solo sus propias condiciones de vida y aceptan solo su propio camino de vida. No tienen suficientes conocimientos, ideas y la manera de pensar para notar las similitudes entre sus problemas y los problemas de quienes viven en otras partes del mundo. La pobreza es un problema estructural en América Latina. Sus raíces se remontan a los días del colonialismo. Las regiones de América del Sur y México tienen el menor número de personas en situación de pobreza, pero existen importantes desigualdades sociales. La subregión más pobre y con distribución desigual del ingreso es América Central. Además de la desigualdad de ingresos, en toda América Latina existe una notoria desigualdad en el acceso a los bienes básicos, agua y alimentos. En un momento en que la confianza en las instituciones estatales ya se encuentra en un nivel históricamente bajo, los estados luchan para encontrar formas de tomar medidas de emergencia que no se retracten de las demandas de la democracia, protejan los derechos humanos y preserven la paz que se ha logrado. Para los países de América Latina y el Caribe, la pandemia del COVID-19 ha sido el mayor shock económico, social y de salud pública, que a su vez conducirá a la peor recesión económica que se recuerda y a una enorme cantidad de las víctimas humanas. La pandemia del coronavirus ha exacerbado muchos de los problemas sociales que antes existían en América Latina. La región ya era muy desigual y los efectos de la pandemia de COVID-19 han llevado a una mayor desintegración social. Esto se ha traducido en un aumento del número de personas que viven en la pobreza en 45 millones, hasta un total de 230 millones.
y el número de personas que viven en la pobreza extrema en 28 millones, hasta un total de 96 millones, y las expuso al riesgo de desnutrición. La superación de la pobreza es, por supuesto, una de las principales actividades de las organizaciones internacionales, como la ONU, el Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo. La lucha contra la pobreza es el objetivo de la política de Estado. Incluye programas de seguro social, programas de servicios sociales, seguridad social y asistencia pública. Muchos países de todo el mundo han desarrollado planes nacionales para combatir la pobreza, cuya implementación tiene como objetivo principal eliminar las formas extremas de pobreza y reducir significativamente su escala. Como ejemplo de la lucha del Estado con los problemas sociales en los países latinoamericanos, se pueden considerar las reformas del presidente brasileño Luiz da Silva, que se iniciaron en 2002-2003. Algunas reformas se llevaron a cabo de manera similar en México y Chile. Los principales problemas del bienestar humano en Brasil entonces eran la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso y el desempleo. El programa Bolsa Familia, Cartera de la Familia, tenía como objetivo combatir la pobreza y la desigualdad. Este programa utilizó un invento mexicano, el mecanismo de transferencias monetarias condicionadas, Conditional Cash Transfers. En el marco de este programa, se asignaron subvenciones del presupuesto estatal por un monto aproximado de $32 mensuales a familias de extrema pobreza. Las familias pobres recibían beneficios solo si tenían hijos o una mujer embarazada, hasta 3 beneficios. Además, todas las personas que solicitaban asistencia debían someterse a exámenes médicos periódicos. Este programa ha llegado a más de 11 millones de familias, es decir, hasta un cuarto de la población de Brasil. El programa Cartera de la Familia ha logrado resultados tangibles. Representantes de la teología de la liberación han intentado y siguen intentando combatir la pobreza en los países de América Latina. La teología de la liberación es una escuela cristiana de teología. Los representantes de esta corriente utilizan la sociología y las ciencias económicas para combatir la pobreza como fuente de pecado. Las principales ideas y objetivos de la teología de la liberación son la liberación económica, política, social e ideológica como signo significativo de la dignidad humana. Destrucción de la explotación, arbitrariedad e injusticia de este mundo. Garantía de la educación y la salud accesibles. Y finalmente, la liberación de los pueblos como su toma de conciencia de la realidad socioeconómica de América Latina. La principal virtud de la teología de la liberación es que, a diferencia de otros postulados filosóficos, la teología de la liberación es secundaria, es decir, surge de la experiencia de vivir y trabajar con y para los pobres, del horror de la pobreza y la injusticia, de comprender la capacidad de un pueblo oprimido para crear su propia historia y superar el sufrimiento. Se considera que el lema de la teología de la liberación es una combinación de verbos ver, razonar y actuar. Es este lema el que caracteriza vívidamente la pasión, el deseo y la capacidad de una persona para influir en el mundo que lo rodea, acumulando una gran energía. La capacidad de transferir esta energía a otras personas, influir en su vigorosa actividad, inspirarlas al autosacrificio y una gran causa común. Las características distintivas de un apasionado son una gran voluntad, trabajo duro, la capacidad de subyugar a las personas y la presencia de un objetivo. Un apasionado es una persona que tiene la capacidad innata de absorber más energía del entorno externo de la que se requiere solo para la autoconservación personal y de dar esta energía en forma de trabajo con un propósito para modificar su entorno. Al ser personas de un nuevo tipo de mentalidad, los apasionados rompen el modo de vida establecido, por lo que entran en conflicto con la sociedad.
Estas son personas emprendedoras, activas y arriesgadas que se esfuerzan para completar la tarea, superando incluso el miedo a la muerte. Uno de los representantes más brillantes de los pasionales fue el emperador del Imperio Romano Constantino el Grande. Durante el reinado de Constantino el Grande, el Imperio Romano atravesaba una profunda crisis económica, similar a la que atraviesa ahora América Latina. Sin duda, cuando se trata de la economía, por un lado, es necesario hacer predicción sobre la base de datos actuales y contrastados. Pero por otro lado, es imperativo hacer referencia a la experiencia de nuestros antepasados, sin repetir sus errores y tomando como base lo mejor que tuvieron nuestros antecesores. Constantino el Grande resolvió el problema de la crisis económica llevando a cabo un conjunto de medidas para reformar el sistema de circulación monetaria del Imperio Romano e introduciendo una nueva moneda, solidus. A finales del siglo III, el Imperio Romano enfrentó una severa hiperinflación provocada por la abundante producción de denario, que contenía una cantidad mínima de plata. Constantino el Grande decide crear una nueva moneda, que es fundamentalmente diferente de su predecesora, tanto en términos de forma como en términos de su regulación legislativa. Por ejemplo, la falsificación significaba la pena de muerte en la hoguera. La esencia del sólido se reducía a su alta calidad y peso constante, inmutable, lo que hacía posible cambiar estas monedas por cualquier otro, así como por metales no ferrosos, principalmente oro. En el sentido moderno, el sólido actuó como una especie de patrón oro. El nombre solidus proviene de la palabra latina solidus, sólido, fuerte, masivo. Fue la fuerza del solidus que resultó del hecho de que el solidus fue la principal unidad monetaria de Roma y más tarde de Bizancio durante 700 años. Debido al alto estándar que se mantuvo casi sin cambios hasta la caída de Constantinopla, Solidus tuvo un impacto significativo en la acuñación de monedas de oro en los países vecinos. Muchos estados de esa época, creando sistemas monetarios, tomaron como ejemplo el diseño y la calidad de los sólidos. La primera moneda de oro, conocida en Rusia, el zlatnik, en su imagen y semejanza se asemejaba al solidus bizantino, y en la República de las Dos Naciones, su propia versión de los sólidos se llamaba zlotu. Los chelines de los principados alemanes y los sous franceses también son descendientes directos del solus bizantino. En Italia, en el siglo XII, se transformaron en soldos. En los siglos siguientes, el soldo se extendió como principal moneda de cambio en varios reinos, ducados y repúblicas, que finalmente se unieron en 1861 para formar el Reino de Italia. 2 o 3 siglos antes, los soldos de plata pagaban salarios a los mercenarios, por los que recibieron el nombre de soldados, es decir, militares que recibían un salario en soldos. En Italia, soldo se ha convertido en sinónimo de dinero. Asimismo, esta moneda era sinónimo de seguridad económica, confiabilidad y permanencia. Soldo era tan fuerte en su popularidad, establecida a lo largo de los siglos, que incluso se resistió a la reforma monetaria introducida por Napoleón Bonaparte. El emperador francés, que conquistó Italia, tuvo que aceptar la preservación del soldo en el nuevo sistema monetario del reino italiano que introdujo. En la mayoría de los estados italianos, hasta la unificación en un solo reino, el soldo fue un medio de pago real hasta 1947. Soldo se asocia invariablemente con una pequeña moneda de cambio. Esto es cierto porque durante varios siglos el soldo fue ampliamente utilizado en circulación, principalmente entre los plebeyos. En una época en que las guerras, las enemistades y las discordias se multiplicaban como frutos que maduran en un árbol, el soldo era de los pocos medios de unión del pueblo italiano. Soldo sobrevivió a imperios, revoluciones y sobre todo representó un pilar fundamental en la vida cotidiana de los italianos de a pie, confirmando repetidamente la ascensión de su nombre, solidus, sólido, fuerte. Hoy, aunque el oro tiene cierto valor,
desde el punto de vista de la teoría económica moderna, es solo una herramienta adicional que asegura la estabilidad de la economía. Sin embargo, el oro en estado puro ya no puede ser la moneda de reserva mundial, que es el dólar o a lo menos el euro. Además de la moneda expresada en forma documental de papel, es decir, dinero moderno actual, también existen las criptomonedas. Y en este sentido, las reformas de Constantino el Grande son una especie de prototipo para la creación de las criptomonedas modernas, donde el aumento de valor de la propia moneda actúa como una forma de aumentar la eficiencia y desarrollar la economía. En el Foro Económico Mundial en 2016, se predijo el desplazamiento completo del papel moneda por las criptomonedas. Muchos investigadores señalan que este proceso es de alguna manera inconvertible e irreversible. La criptomoneda es en sí muy fuerte porque no depende mucho de la economía global. Al igual que el dólar, las criptomonedas aumentan de valor a través de la confianza y la distribución. La criptomoneda no puede ser robada, devaluada o denominada por decreto gubernativo. Por el contrario, las criptomonedas bien pueden verse fortalecidas por otros instrumentos financieros, las mismas monedas mundiales en papel y digitales, acciones, fondos y metales preciosos. En otras palabras, una criptomoneda moderna es, de alguna forma, un sólido que cumple con los requisitos económicos modernos. La única diferencia entre tales reformas es que Solidus era la moneda estatal emitida en un país en particular. La criptomoneda, por el contrario, no pertenece a un estado monopolista específico, sino a la comunidad de sus propietarios. Los propietarios no pueden estar en relación alguna, lo que se supone la imposibilidad de causar daño a tal comunidad. Si tomamos un miembro específico de esta comunidad virtual, entonces la criptomoneda también gana aquí. El dinero no puede ser arrestado por una decisión judicial o fiscal. Es decir, las criptomonedas no están sujetas directamente a las leyes del Estado ni al derecho internacional. Hoy, obedecen solo a las leyes del mercado, es decir, al curso natural de los acontecimientos. El mundo moderno se enfrenta a un nivel fenomenal de crisis, de imprevisibilidad, asociada con la infección por coronavirus. La pandemia terminará, pero la comunidad mundial inevitablemente debe resolver los problemas asociados con la restauración del sistema financiero mundial. Desafortunadamente, si no incluso el dólar es una moneda que se deprecia, aunque a una velocidad extremadamente lenta. Una de las soluciones a tales problemas es el desarrollo del mercado de las criptomonedas y la introducción generalizada de la posibilidad de pagar con ellas en varios países, como dinero en efectivo o dinero digital. Y los estados no pueden dejar de dar ese paso. De lo contrario, quedarán aislados de la economía mundial. Si analizamos la historia de Solidus, podemos decir que durante mucho tiempo esta moneda fue la principal no solo en Europa, sino también en Asia, y su importancia en muchos aspectos predeterminó el desarrollo de los sistemas financieros no solo en Roma, sino también en otros países. La idea principal, en este caso, es aumentar el refuerzo y la confianza en que una moneda en particular. Es la criptomoneda la que actúa aquí como un instrumento innovador, que no solo puede detener la inflación, sino también garantizar un aumento de costos sin precedentes. Algo con lo que Constantino el Grande ni siquiera podía soñar. No importa cuán hermoso y estable fuera Solidus para la era de la Edad Media, no importa cómo estuviera respaldado por oro, no podía crecer y no tenía el potencial loco que tienen las criptomonedas de hoy en día. El sistema financiero moderno es un modelo de relaciones basado en confianza. La historia del dinero fiduciario moderno comenzó en 1347 en Florencia. Este año fue el año del comienzo de la peste negra, que en pocos años acabó con 1/3 de la población de Europa. La pandemia marcó el comienzo de la crisis económica, para salir de la cual la gente tuvo que reformar el sistema monetario y crear un nuevo tipo de dinero,
el dinero fiduciario. La palabra fiat se traduce del latín como proclamación o permiso. Fue el consentimiento de toda la sociedad lo que hizo posible la creación de un nuevo tipo de dinero, expresado en la forma inusual de recibos en papel de los joyeros que guardaban y protegían piedras y metales preciosos en sus cajas fuertes bajo vigilancia armada. Fue durante los años de la terrible epidemia que la sociedad estuvo de acuerdo con la proclamación del estatus del papel moneda como medio de pago, y la propia producción de recibos en papel se convirtió en un negocio, cuyo nombre es señoriaje. Es la renta que recibe el emisor de dinero por el derecho de propiedad. Desde el inicio de la era del dinero fiduciario, el negocio del señoriaje era la acuñación de monedas a partir de los materiales del cliente, donde, como pago por el trabajo realizado, el señor se quedaba con parte del material de que se obtenía un lote en monedas nuevas de hecho. Es precisamente porque cualquier señor que se precie se dedicaba al negocio del señoriaje que observamos tantas monedas diferentes que estaban en circulación en Europa en la Edad Media. Esta fue la edad de oro de las finanzas descentralizadas. Con el tiempo, Europa fortaleció sus verticales estatales, construyó y fortaleció sus ejércitos, construyó una flota, inició el descubrimiento de nuevas tierras. Pero los ingenieros o los herreros no fueron la clave del éxito. El dinero fiat se convirtió en el verdadero motor del progreso. Fe en el dinero fiat hizo posible crear una nueva sociedad que se desarrolla según los principios de una economía de mercado. Y ahora, siglos después, la espiral de la historia da un nuevo giro. Y una vez más el mundo se enfrenta a una epidemia que ha provocado una crisis mundial de confianza en las instituciones de poder y financieras que se han ido estableciendo a lo largo de los siglos. En este momento difícil, haciendo referencia a la experiencia de nuestros antepasados, queremos recordar el legado de Constantino el Grande y presentar el proyecto Bennett. Bennett de Benediction, en inglés, bendición, es el renacimiento en el espacio virtual del equivalente del sólido dorado, que se convirtió en el prototipo de las monedas de reserva modernas utilizadas en todo el mundo como punto de modelo para el valor del dinero fiduciario. Bennett es el heredero del sólido dorado. Bennett es una criptomoneda descentralizada con un método de minería verde para cada titular. Lograr el consenso de una red descentralizada y la integridad de la cadena de bloques se logra a través de los desarrollos avanzados de soldo constant. Bennett es pionera en el desarrollo de tecnologías blockchain, cadenas de bloques, de eficiencia energética, permitiendo el almacenamiento y la transmisión eficientes de información sobre las transacciones realizadas por los usuarios dentro de una red de nodos de igual a igual que operan de forma independiente entre sí. La característica clave de la criptomoneda Bennett es la tecnología de extracción de bajo costo de nuevas monedas, basado en algoritmos híbridos patentados para la confirmación del saldo y el tiempo de almacenamiento de las monedas, con un aumento de la complejidad del minado en proporción al aumento de la emisión total. Bennett es una unidad virtual de minería verde de costo cero. Las unidades virtuales Bennett no están respaldadas por nada. Bennett se distribuye a la comunidad como código fuente abierto. El programa informático de Bennett es completamente transparente y se distribuye tal cual, sin garantía de ningún tipo. Un algoritmo avanzado, Proof of Time Stake, una implementación impecable del concepto de la edad de la moneda, es resistente a todos los posibles ataques a la cadena de bloques para falsificar transacciones y generar nuevas monedas. En el modelo Proof of Time Stake, utilizado por Bennett, la seguridad de la red se rige por nodos que tienen una parte de las monedas en la red. Este algoritmo no promueve la centralización como los algoritmos de Proof of Work. La red de Bennett se ha mantenido descentralizada desde sus inicios y, a medida que crece el número de usuarios, se vuelve cada vez más descentralizada. Bennett utiliza un sistema de minería verde, donde cada moneda es una granja minera virtual con una velocidad de generación diferenciada, dependiendo de si la cuenta proporciona la generación de nuevos bloques en la cadena de bloques o no. La recompensa
total recibida como resultado de la creación de un bloque es la suma de las tarifas de transacción ubicadas dentro del bloque. Los nodos de red beneficiados no emiten monedas como resultado de la creación de bloques, sino que solo determinan la velocidad de generación de nuevas monedas para las cuentas involucradas en el mantenimiento de la red descentralizada, por lo que reciben tarifas de transacción registradas en los bloques que crearon. Los bloques se generan en base a información verificable, única y casi impredecible del bloque anterior. Los bloques están vinculados en virtud de estos enlaces, creando una cadena de bloques que se puede rastrear hasta el primer bloque. Un nodo de red Bennett es cualquier dispositivo que contribuye con una transacción o bloquea datos a la red. Cualquier dispositivo con programa informático Bennett se trata como un nodo. Cada nodo de la red de Bennett tiene la capacidad de procesar y transmitir tanto transacciones como información de bloques. Los bloques se validan a medida que se reciben de otros nodos y, en los casos de que un bloque no coincida con los criterios actuales de la red, los bloques se pueden poner en lista negra temporalmente para evitar que se propaguen datos de bloques no válidos. Al igual que otras criptomonedas, la base de datos de Bennett se construye y almacena en una serie de bloques conectados conocidos como blockchain. Este libro mayor proporciona un registro permanente de las transacciones que han tenido lugar y también establece el orden en que se realizaron las transacciones. Se almacena una copia de blockchain en cada nodo de la red de Bennett, donde cada cuenta tiene la capacidad de generar bloques, siempre que se haya confirmado al menos una transacción entrante en la cuenta 1440 veces. La minería ecológica Bennett se produce en dos estados, hard mining y soft mining. Soft mining es una forma de programa informático para generar nuevas monedas por saldo de cuenta, disponible para todos los poseedores de monedas mediante una clave de acceso privada. Hard mining es un método de los equipos y los programas informáticos, software, hardware, para extraer monedas utilizando equipos especializados que almacenan una copia actualizada de la cadena de bloques y se sincronizan con la red general para participar en la generación de nuevos bloques. Bennett Minería Verde es un instrumento de divulgación y programación avanzada, protegida por patente, que le permite establecer conexiones de bloqueo con la cadena de bloques utilizando los principios del marketing multinivel. Fue creado sobre la base de tecnologías probadas en el tiempo, en negocios que se desarrollan sobre la base de estructuras de red y otras criptomonedas. La principal ventaja de la minería Bennett respetuosa con el medio ambiente es la protección confiable contra interferencias en el mecanismo de minería y su transparencia absoluta. Todos los usuarios pueden rastrear la cantidad de monedas extraídas en tiempo real. Todas las billeteras Bennett se almacenan en línea con claves privadas para cada dirección de cuenta posible, derivado directamente de la frase de contraseña de cada cuenta de usuario, usando una combinación de operaciones SHA-256 y CURV 25519. Cada cuenta está representada por un número de 64 bits, y este número se expresa como la dirección de la cuenta utilizando el registro de corrección de errores del código de Solomon, lo que le permite detectar hasta 4 errores en la dirección de la cuenta o corregir hasta 2 errores. Este formato fue implementado en respuesta a las preocupaciones de que una dirección de cuenta incorrecta podría provocar que las monedas se transfieran irreversiblemente a las billeteras incorrectas. Las direcciones de cuenta siempre tienen el prefijo Bennett, lo que hace que las direcciones de cuenta sean fácilmente reconocibles y distintas de los formatos de dirección utilizados por otras criptomonedas. La emisión inicial del proyecto es de 15.000 millones de Bennett y la emisión final es de 150.000 millones de Bennett. Nuestra empresa deja a su disposición el 10% de la emisión inicial para asegurar la eficiencia de la cadena de bloques en la etapa inicial de desarrollo, y el 90% de la emisión inicial se venderá en bolsa a precio de mercado sin procedimientos preliminares de venta cerrada. La generación de ganancias de soldo constant consiste en una parte de la premisa
de 15.000 millones de Bennett vendidas en mercado abierto y venta de claves de licencia para nodos de red que soportan algoritmos hard mining. Hasta que se extraigan 100.000 millones de monedas Bennett en la red de usuarios, Soldo Constant se reserva el derecho de vender software para nodos de red a precios correspondientes a la coyuntura de solicitudes de nuestros clientes y socios. La distribución previa a la mina de 15.000 millones de monedas Bennett es la siguiente. Soldo Constant reserva 150 millones de monedas para mantener el rendimiento de los nodos de la red que generan nuevos bloques de registro de transacciones hasta el lanzamiento de los nodos de la red hard mining en acceso libre. Soldo Constant reserva 3.000 millones de monedas Bennett para una campaña publicitaria en forma airdrop, a cambio de tokens de otros proyectos que han perdido popularidad en el mercado. Soldo Constant distribuirá 850 millones de monedas Bennett como subvenciones para proyectos que desarrollen tecnologías de minería verde y POS, prueba de participación. Soldo Constant vende 11.000 millones de monedas Bennett durante 3 años para garantizar la liquidez a través de mercados de campo abierto bajo el esquema de no más de 10.000 millones de monedas Bennett por día. El criterio principal para el éxito del sistema monetario es la cantidad de usuarios individuales o comunidades que usan criptomonedas para el propósito previsto, realizar pagos o como una forma de acumular y almacenar valores. En su estrategia de desarrollo, la criptomoneda Bennett está enfocada al mercado de los pagos voluntarios diarios, como las propinas en el sector de servicios, por ejemplo, salones de belleza, restaurantes o gasolineras, para donaciones u otros gastos que las personas realizan a diario como incentivo adicional al pago gravable ya realizado. Este tipo de distribución permitirá dar la mayor cobertura posible y atraer a un gran número de personas nuevas a la criptonomía. Para implementar esta dirección, se ha desarrollado una billetera web conveniente con la capacidad de emitir instantáneamente un cheque virtual que contiene monedas Bennett y ofrecerlo como propina u otra recompensa a pedido. Para transferir un cheque virtual en forma de código QR, basta con dejar que se fotografíe desde la pantalla de su teléfono inteligente a la persona a la que está destinado. Esta es una de las muchas estrategias para el crecimiento orgánico en el número de usuarios en el mundo real de las personas. Este proyecto es absolutamente abierto y transparente para los usuarios, lo cual está confirmado por los historiales de transacciones. Cada titular de billetera es esencialmente un emisor, por lo que cuantas más personas generen Bennett, más fuerte será nuestra unidad. La pandemia del coronavirus ha cambiado para siempre nuestras vidas y ha puesto al descubierto los problemas sociales más profundos que nadie había adivinado jamás. Las guerras, los conflictos locales, la violencia y la deshumanización continúan en el mundo. Se pone en primer plano la vanidad, la envidia, la codicia, la comodidad material y el bienestar. Un mundo de perro come perro. Así, de brevemente se puede caracterizar el principio básico de la vida de las personas en la actualidad. El 19 de diciembre del 2021 lanzamos Blockchain y comenzamos a implementar nuestro proyecto. Por supuesto, hace 3 meses, nadie podría haber imaginado cómo cambiaría el mundo en un futuro cercano. Lo que está pasando ahora es terrible, terrible y trágico. Érase una vez el gran escritor pacifista Remarque. Dijo las tristes palabras de que la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de millones, una estadística. Todavía es imposible imaginar que estas palabras cobrarán relevancia en el siglo XXI, en la era de las tecnologías digitales y los planes para colonizar Marte. Todo parece ser solo un sueño terrible que sueñas en la mañana y entiendes que te despertarás y todo terminará. Pero lamentablemente no.
Por algunas razones impensables que no se pueden ni justificar, ni explicar, ni comprender, la muerte se ha convertido en una estadística. Érase una vez, y tengo muchas ganas de creer que en un futuro muy cercano, todo definitivamente terminará. Prevalecerá el sentido común, desaparecerán el odio y la agresión, y serán reemplazados por la paz y la tranquilidad. Y la gente empezará a morir solo por causas naturales y por la vejez. Definitivamente vale la pena reconocer una cosa: el mundo nunca será el mismo, porque los procesos que están sucediendo ahora son irreversibles. Pero lo que será el futuro depende solo de nosotros y de nadie más. Disfrutemos de la vida, démonos calor y sonrisas, apoyemos a nuestros seres queridos, hagamos el bien y disfrutemos cada minuto de la vida como si fuera el último. Ya empezamos. Por supuesto, entendemos que no es realista deshacerse de la pobreza, superar la miseria y el hambre, pero queremos tratar de hacer este mundo un poco mejor y más brillante. Por lo tanto, queremos compartir con usted una parte de la bendición de Constantino, una parte del fuego sagrado, y donarle 2 monedas Bennett de forma gratuita para que tenga su propia billetera familiar y pueda sentirse realmente como un emisor y recibir señoreaje. Es su turno. Únanse a nosotros.